Cuéntenos cuál es la experiencia que tienen ustedes y cómo observan esta amenaza, este fenómeno. Sí, aló. Sí, yo primero, bueno, contarle a todo el mundo que la banca hace muchos años que se está preparando en este tema. En la banca uno ve tres tipos de riesgo. Primero el riesgo mercado, el riesgo de crédito, que son los financieros, pero también están los riesgos no financieros. El fraude, la continuidad del negocio, la seguridad de la información, la ciberseguridad, etcétera. Y hay equipos y departamentos en todos los bancos que lo que hacen es estudiar estos riesgos, monitorearlos, presentarlos en los comités, así como en los comités de crédito, y trabajar en medidas para mitigarlo. Entonces, nosotros tenemos, todos los bancos, políticas, procedimientos, tenemos equipos, tenemos estructuras que están dentro de los bancos trabajando todos los días en esto, y además estamos conectados entre los bancos. Tenemos comités interbancarios donde discutimos semanalmente las situaciones que ocurren y donde nos falta crecer todavía en estas cosas. Conectarnos con otras industrias, conectarnos con organismos gubernamentales. Ese es el desafío que hoy día tenemos. Pero como te digo, es un tema que tenemos muchos años de experiencia. Tenemos experiencia de las matrices que están en los bancos en el extranjero y tenemos implementadas las mejores prácticas. Varios de los expositores que han estado acá nos han hablado de la importancia de hacer simulacros, de ver cuáles son vulnerabilidades, de probar cuáles son las ventanas o las puertas que están abiertas o que están sin llave, sin pestillo. La banca también me imagino que continuamente hace este tipo de ejercicios, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos simulacros todos los años. Este año hemos hecho los bancos, cada banco hace algunos y también hacemos algunos con la industria. Hemos hecho simulacros con la Bolsa de Comercio, con el Banco Central, con distintas instituciones son importantes porque cuando ocurre un evento uno tiene que saber cómo reaccionar. Entonces ese simulacro nos ayuda a saber cómo reaccionar cuando el evento que no queremos que ocurra finalmente ocurre. ¿Y cómo se preparan para uno de los ataques más comunes, lamentablemente, que hemos visto últimamente, estos tipos ransomware o ataques que secuestran equipos y que piden rescate, por ejemplo, que le ha afectado a algunos bancos también de la plaza? No vamos a decir nombres, pero ha pasado en los últimos años. Sí, eso es algo que ha pasado. Fíjate que en Chile ha pasado en los últimos 5 años 2 veces. Es algo grave. Y la verdad es que hay varios tipos de preparación. La primera preparación tiene que ver con que los usuarios, ¿cierto?, los empleados del banco, nuestros proveedores, sean conscientes de los riesgos, ¿cierto?, y tomen todas las medidas necesarias. Una persona que trabaja en un banco no debería utilizar su correo electrónico nada más que para su trabajo. No tener ningún contacto externo. Y tenemos redes segmentadas, tenemos profesionales, ¿cierto?, que están preparados y en algún aviso encriptan o sellan ese equipo, ese computador, de manera que se contenga la amenaza. Y tenemos protocolos que tenemos que seguir cuando eso ocurre. Y hablando de los protocolos, ustedes se juntan además, me acabas de decir, semanalmente, para ponerse al día con las últimas amenazas, cómo reaccionar. ¿Cuál es el acuerdo que existe, si es que lo hay, a nivel de la industria cuando hay un ataque? ¿Se informa, se ataca de manera interna? ¿Cuál es el protocolo? Mira, los bancos son una industria regulada. La Comisión de Mercado Financiero tiene una normativa que se llama la 2010 que obliga a los bancos a estar conectados siempre, a tener planes en común. Y también tenemos normativas de incidente que nos obligan a reportar. Por lo tanto, quien quiere investigar, si investiga un poquito, va a ver que los bancos siempre estamos reportando al regulador cualquier incidente y cómo lo resolvimos, ¿cierto? Y cómo lo trabajamos. O sea, ustedes están informando, cuando esto ocurre, informan, por ejemplo, a las policías, de ser el caso. No, la normativa, lo que nos obliga a nosotros es informar a la Comisión del Mercado Financiero. Y en caso de ser víctima de un fraude informativo o un acceso ilícito a las cuentas bancarias, ¿qué información útil puede otorgar el banco a los usuarios y a las policías? Sí, mira, esa es una buena pregunta. Me voy a salir un poco de la pregunta y vuelvo a la pregunta. Quiero hacer una pequeña analogía y tiene que ver mucho con la educación de las personas, o sea, antes que ocurra el ataque. Cuando acá hay una mezcla ¿cierto?, de generaciones, estaba mirando. Muchos tenemos la billetera física en el bolsillo, pero
me atrevería a decir que casi todos tienen también la billetera digital, una o varias en su teléfono. Entonces, la analogía es la siguiente. Cuando uno va al cine, ¿dejaría su billetera en la mesa cuando va al baño? ¿O cuando va al estadio, la dejaría en la butaca? No, sabemos que no. Pero en el mundo digital no lo tenemos tan claro. Entonces, en el mundo digital uno tiene que cuidar mucho su información y sus claves. Y cuando entra a una aplicación, entra al mundo digital, siempre te van a intentar robar la clave. Cuando te mandan un WhatsApp con una super oferta del supermercado y que la compartas con 7 más, desconfía. Cuando te mandan un correo de una multa, desconfía. Cuando te mandan un correo que te genera una acción inmediata, siempre tienes que desconfiar y nunca pinchar un link. Dicho esto, igual los incidentes ocurren y las personas tienen fraude. Nosotros tenemos a nivel de industria entre el 60 y el 80% de las pérdidas operativas son por fraude. Esos son nuestros números y no son distintos a otros países de Latinoamérica, pero lo que sí tenemos claro es que en la medida que le ponemos a los atacantes, a los delincuentes, más dificultades, cuando uno pone una reja en la puerta, el delincuente se va a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Hacen un poco más difícil que se pueda hacer un fraude. Para el usuario es re incómodo porque algunas veces tienes que poner 2 claves o 3 claves. Entonces hay un trade-off entre seguridad y experiencia de cliente que tenemos que aprender a manejar y tenemos que entender que para que sea todo más seguro, ser súper conscientes de nuestras claves y que en la medida que nos piden más cosas, y algunas veces el cliente se molesta cuando va al banco y no le entregan nada porque hay que hacer verificaciones, hay que verificar su identidad, hay que verificar que ese sea su teléfono y que no sea de otra persona. Son todas medidas de seguridad. Dicho esto, voy a la respuesta, porque tú me decías qué puede hacer. Bueno, todas estas áreas, todos los bancos desde hace bastante tiempo tenemos áreas de prevención de fraude que estamos en el contact center, que estamos en distintos puntos para atender cualquier inquietud de un cliente que haya sido vulnerado. Se hace una investigación, se le pide información y luego de esa investigación hay una sanción de ese caso. Por lo tanto, siempre vamos a estar dispuestos a apoyar a todos los clientes que tengan algún problema. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta tipo Planeta Futuro, ya que usted mencionó el segmento. ¿Qué medidas adopta o eventualmente adoptaría, si es que existen, el banco en este caso, para proteger a sus clientes en el fraude de criptodivisas, ya que estamos hablando de activos digitales? Wow, esa es una tremenda pregunta. Bueno, hoy día en Chile los bancos no tienen el producto criptodivisa, pero ayer, en la tarde, el Senado aprobó la ley FinTech, ustedes saben, para la Cámara de Diputados, y en esa ley ya se definen los criptoactivos, se definen los exchanges, ¿cierto? El prefecto que estaba anteriormente acá lo veía muy informado. Bueno, yo llevo 6 o 7 años estudiando los criptoactivos por mi trabajo de riesgos no financieros. Y la verdad es que si bien los bancos no tienen criptoactivos, yo sí podría dar un consejo a quienes sí lo tengan. A ver. Lo primero es que aquellos que operan con criptoactivos con una entidad centralizada, el prefecto mencionaba Binance, que es como un banco, es como el Google de las finanzas. Tienen una contraparte, ¿cierto?, que tiene reglas, que pone reglas del juego y a la cual uno quizás podría reclamar, pero es como reclamarle a la FIFA, ¿sí? Con el tema, ¿cierto?, medio difícil. Pero también hay modelos descentralizados donde no hay a quien reclamar. Y lo importante acá es la educación. O sea, la persona que se mete a jugar o quiere ir a la selva, se tiene que preparar para eso. Los riesgos son enormes y no significa que uno no los pueda tomar, pero a lo menos los tiene que conocer. Tiene que conocer los riesgos, tiene que ver cómo hace sus controles. Una persona que opera con criptoactivos en su teléfono debería tener otro teléfono, ¿cierto? Si se va a meter a YouTube, si se va a meter, etcétera, etcétera. Y deben haber muchos consejos. O sea, la principal recomendación desde el punto de vista de las inversiones, ¿cierto?, es invertir lo que uno pueda, lo que sea que esté dispuesto incluso a perder y no todo. Y lo segundo, tomar todas las medidas de seguridad, asesorarse y nunca creer que se va a hacer millonario,
porque la verdad es que esas historias son muy pocas. Ustedes están pensando ya en el 2025, en el 2030, me imagino. O sea, ustedes están mirando las amenazas emergentes en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo que se demoran un poco todavía en llegar acá. Efectivamente, los bancos tenemos nuestros, como te mencionaba, nuestros comités de riesgo, donde vemos los riesgos actuales y los emergentes. Se mencionaba hoy día en el seminario los riesgos de datos, la privacidad, ¿cierto? La seguridad de la información. Todos esos son riesgos que en otros lados están explotando y acá lo estamos comenzando a mirar que se vienen muy de cerca. Macario, ¿qué pasa con la confianza? Aquí, y esta es una pregunta más abierta, y te lo digo porque veo que hay como una especie de contradicción entre el mundo análogo y el mundo digital. En el mundo análogo somos tremendamente desconfiados, particularmente en Chile. Desconfiamos de todos, de las instituciones, de las personas, del vecino, del vuelto. Desconfiamos inmediatamente de cualquiera, sobre todo hoy día que hay una crisis de confianza. Pero en el mundo digital no existe esa desconfianza, es todo lo contrario. Confiamos muy fácilmente, creemos todo lo que estamos leyendo, hacemos clic, nos llega un mail de un supuesto banco que dice, mira, acá hay una promoción, entrégueme su clave, y vamos, o mucha gente lo hace. ¿Qué está pasando por ese lado? ¿Falta educación, que es como la gran base de todos los problemas que tenemos hoy día? Bueno, sí, mira, cuando yo era más pequeño, mi mamá me hablaba del cuento del tío. Cuento del tío, que también hubo un programa, ¿cierto?, de un engaño. Eso hoy día ocurre todos los días en las redes, en la internet, en las redes sociales. Y lamentablemente, quizás la gente mayor es consciente de esos riesgos, pero la gente más pequeña, mis hijas, ¿cierto?, que se criaron con la tecnología, no tienen ningún temor a compartir una foto, a compartir un video, y dicen, prácticamente uno sabe dónde están y puede pasar cualquier cosa y ellos no saben los peligros que hay. Entonces, hay como distintas generaciones. Quizás las generaciones más nuevas les tenemos que enseñar un poco los peligros y que hay que desconfiar, y a las generaciones, ¿cierto?, mayores, ayudarlos a entrar en el mundo digital, y que esa desconfianza que tienen, ¿cierto?, podría trabajarse si uno conoce los riesgos. Cuando uno conoce los riesgos, ¿cierto?, y tiene controles, va a confiar un poco más. Yo lo enfrentaría de esa forma. Macario, por último, yéndonos un poco al futuro, ya que tú ves riesgo, enterprise risk, ¿no?, riesgo empresarial, ¿cuáles son esas amenazas que ustedes están viendo que vienen muy de la mano con los avances tecnológicos, con la sofisticación de los ataques? Y voy más allá de lo científicamente o tecnológicamente complejo. Recuerdo yo, hace un par de meses, habíamos informado algo que parecía ciencia ficción, y era que a un banco muy importante de otro país simularon la voz de un inversor, de una persona muy importante, creo que era el dueño de otro banco, que pedía un préstamo urgente, y con un sistema de modelamiento de la voz imitaron su voz y lograron una estafa pero millonaria. Y hace poco acá mismo en la PDI, de hecho el director, recuerdo que en un evento mostró lo que es el deepfake, que es lo que viene más adelante, ¿no?, que pueden imitar las caras, las voces, los rostros, los movimientos. ¿Los bancos también están atentos a esto? ¿Vienen nuevas amenazas de la mano de estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial? Sí, claro que sí. Imagínate que hoy día igual hay fraudes algunas veces con cheques que te lo falsifican, que son fraudes como de los años 80. Como la película Atrápame si puedes. Así es, y lamentablemente las personas que delinquen son inteligentes. Es un negocio lucrativo, lo decía el colega de Huawei hace un rato. Y siempre se van a inventar controles y se van a inventar formas de evitar esos controles. O sea, por ejemplo, hoy día los bancos están implementando ya muy avanzado la biometría facial, donde tú vas a una caja, pones la huella, donde tú puedes abrir una cuenta muy sencilla desde tu móvil, donde estés, que es una maravilla, con tu cara, ¿cierto? Pero han aparecido algunos países donde ya hay muñecos que simulan la cara y que pueden entrar a la cuenta, porque al final, cuando uno tiene una cuenta, el riesgo siempre está en la suplantación digital. Mientras no tengamos un proceso de identidad digital robusto en los países, ¿cierto?, en la geografía, vamos a tener estos riesgos presentes y lamentablemente siempre las soluciones vienen después de los problemas. O sea, cuando nosotros visualizamos los riesgos, pero hasta que no se materializan,
no buscamos soluciones. Las soluciones vienen siempre a posteriori. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Es que estamos mirando hacia afuera, lo que pasa en otros países. Pero la verdad es que Chile va bien avanzado, entonces hay cosas que nos van a empezar a ocurrir a nosotros. El otro día en mi trabajo veíamos algunos casos de SIM swapping, que es cuando tú tienes el teléfono, de repente se te apaga el teléfono, no sabes qué pasó, y luego vas a ver tu cuenta por algún motivo y falta dinero y no entiendes nada. Claro, en alguna compañía de telecomunicaciones también pueden fallar los controles, ¿cierto? Te han clonado tu SIM, de alguna manera con el phishing, se han hecho de tus credenciales, saben tu cuenta, saben todo, te han robado el dinero. Y el SIM swapping lo veíamos en Europa hace 4 o 5 años atrás y no veíamos cómo podía llegar acá. Pero son cosas que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, por lo tanto, los bancos estamos estudiando siempre y todas las personas tenemos que estar atentas y estudiar estos riesgos. Personas e instituciones, siempre a la defensiva, lamentablemente, ¿eh? Así es. Si tú conoces a los hackers, a los buenos y a los expertos informáticos, son personas bien desconfiadas en general, ¿eh? Sí, fíjate que, y otra reflexión que yo hacía cuando escuchaba recién las charlas, es que cuando uno ve del otro lado de estos temas, siempre imagina la parte técnica, la parte compleja, el código, y la verdad que para protegerse, eso no es necesario. Lo necesario es conocer tus riesgos y tener disciplina en tus procedimientos. O sea, mi teléfono siempre lo tengo a mano, ¿cierto? No pincho ningún link, no recibo llamadas de otros, son procedimientos. Hay una estafa que estuvo ocurriendo hace un tiempo atrás, ¿cierto? Siempre son las noticias de moda, por ejemplo, COVID. Te mandaban información de COVID, la gente pinchaba y al pinchar, ¿cierto? Le decían ingrese sus datos, ingresaba sus datos. Hay personas que le piden que les den la clave y entregan la clave, que todo por un acto impulsivo. Hay algunas estafas que se hacen, ¿cierto?, en que te llaman y te dicen que han secuestrado a tu hijo y que tienes que entregar el dinero y tu hijo está al lado. Entonces, todas esas cosas que ocurren, siempre el delincuente apela a la emocionalidad. Siempre la emoción va antes que la razón. Entonces uno después, ¿por qué hice eso? ¿Cierto? Y el consejo es ser disciplinado, ser ordenado, ¿cierto? Tomarse las cosas con calma, porque andamos muy apurados y queremos publicar todo, y seguro que hay gente tuiteando acá y todo rápido. No, hay que ir más lento, hay que tener cuidado. Y por favor, tengan más de una clave. Conozco demasiada gente que tiene la misma clave para todo y eso es un error tremendo, muy básico, pero muchos lo cometen. Oye, y la clave 1, 2, 3, 4... Sí, lamentablemente también pasa. El nombre de los hijos. Claro, porque ese es el trade-off que hablábamos. O sea, yo quiero tener una clave que sea fácil de recordar o una clave que sea difícil de conseguir. Entonces, cuando hagamos ese link, queremos una clave difícil de conseguir, le vamos a poner símbolo, ¿cierto? Varios símbolos. Algunos, hay símbolos que ustedes ven que uno jamás los ha visto en el teclado. No. Entonces, por ahí va la cosa. Enseñarle a la gente, en los colegios, a todos que la clave no tiene que ser fácil de recordar. Tiene que ser una clave difícil de descifrar. Bueno, también es responsabilidad de la empresa a veces. Hay sitios que no permiten hacer claves fáciles, claves sencillas, que te obligan a mayúscula, números, símbolos. Eso es parte también de las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista también de las empresas, ¿no? Así es. Se ha ido avanzando en eso porque la verdad es que cuando uno no puede ver las claves, pero cuando uno pregunta y ve cierta información en otros lados, este error ocurre en todas partes. Una última recomendación para la gente a lo mejor que escuchó esto de la billetera digital, que pronto yo creo que todos lo vamos a tener en los relojes, en objetos, en el teléfono. ¿Es seguro? Todos estos artefactos son seguros en la medida que uno cumpla con las medidas de seguridad y con las recomendaciones, ¿cierto? Hay muchas personas, mi familia, mis hijos, ¿cierto?, que abren el teléfono y ni siquiera ven el manual, porque es fácil. Y cuando uno obvia las medidas de seguridad, el artefacto ya deja de ser seguro.
Macario, ahora sí le vamos a hacer el reconocimiento. Invitamos a subir al jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, prefecto Luis Orellana Campos, quien va a entregar un reconocimiento a Macario por esta extensa conversación. Un aplauso, por favor.